15 de junio de 2026. Una mujer de 40 años es esposada a 7 millas de la casa de Nancy Guthrie, Coral Michelle Smith. Estuvo huyendo de la policía durante semanas antes de que finalmente la atraparan ese lunes, y en el momento en que las autoridades del condado de Pima confirmaron su arresto, una pregunta recorrió cada comunidad de True Crime que sigue este caso desde hace 136 días. ¿Es ella? ¿Finalmente la encontraron? La respuesta oficial llegó horas después, y no fue la que millones de personas esperaban escuchar. Un portavoz del departamento del sheriff del condado de Pima confirmó que el caso de Coral Smith no está relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie. Pero antes de que cierres este video pensando que aquí termina la historia, hay algo que necesitas escuchar, porque la manera en que las autoridades están manejando este arresto, las palabras exactas que usó un detective retirado de homicidios para describir lo que va a pasar ahora con Coral Smith y la cercanía geográfica y temporal de su crimen con el caso de Nancy Guthrie, son elementos que ningún investigador serio está dispuesto a descartar completamente. Y eso, en un caso que lleva 136 días sin un solo sospechoso nombrado, es exactamente el tipo de desarrollo que merece ser entendido con precisión, no con exageración, pero tampoco con indiferencia. Empecemos por los hechos verificados, porque en un caso donde la desinformación y los rumores han circulado constantemente, la precisión es lo único que importa. Coral Michelle Smith, de 40 años, era buscada por el departamento del sheriff del condado de Pima en relación con un caso de secuestro y asalto agravado con arma mortal. Ese incidente ocurrió el 29 de mayo de 2026, a aproximadamente 7 millas de la casa de Nancy Guthrie, en los Catalina Foothills de Tucson. 7 millas, en el mismo condado, en la misma región donde Nancy fue sacada de su casa hace 136 días. Smith estuvo huyendo de las autoridades antes de ser finalmente atrapada el 15 de junio. Está detenida con una fianza de $250,000. El departamento del sheriff confirmó explícitamente que su caso no tiene conexión con la investigación de la desaparición de Nancy Guthrie. Esa declaración es clara, es oficial y debe ser tomada en serio. Coral Smith no es, según la información disponible hasta este momento, la persona que entró a la casa de Nancy el 1 de febrero. No es la persona que desconectó la cámara Nest. No es la persona del video infrarrojo con la mochila de Walmart y el holster mal colocado. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja de lo que una simple declaración de no conexión puede resolver. 15 de junio de 2026. Una mujer de 40 años es esposada a 7 millas de la casa de Nancy Guthrie, Coral Michelle Smith. Estuvo huyendo de la policía durante semanas antes de que finalmente la atraparan ese lunes, y en el momento en que las autoridades del condado de Pima confirmaron su arresto, una pregunta recorrió cada comunidad de True Crime que sigue este caso desde hace 136 días. ¿Es ella? ¿Finalmente la encontraron? La respuesta oficial llegó horas después, y no fue la que millones de personas esperaban escuchar. Un portavoz del departamento del sheriff del condado de Pima confirmó que el caso de Coral Smith no está relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie. Pero antes de que cierres este video pensando que aquí termina la historia, hay algo que necesitas escuchar, porque la manera en que las autoridades están manejando este arresto, las palabras exactas que usó un detective retirado de homicidios
para describir lo que va a pasar ahora con Coral Smith y la cercanía geográfica y temporal de su crimen con el caso de Nancy Guthrie son elementos que ningún investigador serio está dispuesto a descartar completamente. Y eso, en un caso que lleva 136 días sin un solo sospechoso nombrado, es exactamente el tipo de desarrollo que merece ser entendido con precisión, no con exageración, pero tampoco con indiferencia. Empecemos por los hechos verificados, porque en un caso donde la desinformación y los rumores han circulado constantemente, la precisión es lo único que importa. Coral Michelle Smith, de 40 años, era buscada por el departamento del sheriff del condado de Pima en relación con un caso de secuestro y asalto agravado con arma mortal. Ese incidente ocurrió el 29 de mayo de 2026, a aproximadamente 7 millas de la casa de Nancy Guthrie, en los Catalina Foothills de Tucson. 7 millas, en el mismo condado, en la misma región donde Nancy fue sacada de su casa hace 136 días. Smith estuvo huyendo de las autoridades antes de ser finalmente atrapada el 15 de junio. Está detenida con una fianza de $250,000. El departamento del sheriff confirmó explícitamente que su caso no tiene conexión con la investigación de la desaparición de Nancy Guthrie. Esa declaración es clara, es oficial y debe ser tomada en serio. Coral Smith no es, según la información disponible hasta este momento, la persona que entró a la casa de Nancy el 1 de febrero. No es la persona que desconectó la cámara Nest. No es la persona del video infrarrojo con la mochila de Walmart y el holster mal colocado. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja de lo que una simple declaración de no conexión puede resolver. Chris McDonough, detective retirado de homicidios y director de la Fundación de Casos Fríos, habló sobre el arresto de Smith en el programa Jesse Weber Live, y sus palabras fueron cuidadosamente calibradas pero significativas. Dijo que en cualquier investigación mayor de persona desaparecida o de tipo secuestro, los investigadores van a lanzar una red amplia. Eso significa que, aunque el sheriff haya descartado oficialmente una conexión directa entre el caso de Smith y la desaparición de Nancy, los investigadores con experiencia en este tipo de crímenes no simplemente archivan ese expediente y siguen adelante. ¿Por qué? Porque las redes criminales en regiones fronterizas como el sur de Arizona frecuentemente comparten conexiones que no son inmediatamente obvias. Una persona arrestada por secuestro y asalto con arma mortal, operando en el mismo radio geográfico donde Nancy fue tomada, dentro de los mismos meses que esta investigación masiva ha estado activa, es exactamente el tipo de persona que cualquier detective experimentado va a querer entrevistar sobre conexiones más amplias, no porque ella sea sospechosa directa del secuestro de Nancy, sino porque ella puede conocer, haber trabajado con o tener información sobre otras personas que operan violentamente en esa misma área. McDonough fue específico sobre esa lógica investigativa. Dijo que los investigadores van a examinar a Smith y determinar si tiene algún vínculo con otros agresores violentos que operan en el área. Esa frase, otros agresores violentos, que operan en el área, es la que merece atención, porque sugiere que el caso de Nancy Guthrie, en la mente de los investigadores experimentados que lo han estudiado desde afuera, ya no se trata necesariamente de un solo hombre actuando solo. Se trata potencialmente de una red. Y esa teoría de la red no es nueva en este caso. Es, de hecho, la teoría que ha ido ganando fuerza constantemente durante los últimos meses entre los expertos en perfilamiento criminal que han trabajado este caso. Chris McDonough, detective retirado de homicidios y director de la Fundación de Casos Fríos, habló sobre el arresto de Smith en el programa Jesse Weber Live, y sus palabras fueron cuidadosamente calibradas pero significativas.
Dijo que en cualquier investigación mayor de persona desaparecida o de tipo secuestro, los investigadores van a lanzar una red amplia. Eso significa que, aunque el sheriff haya descartado oficialmente una conexión directa entre el caso de Smith y la desaparición de Nancy, los investigadores con experiencia en este tipo de crímenes no simplemente archivan ese expediente y siguen adelante. ¿Por qué? Porque las redes criminales en regiones fronterizas como el sur de Arizona frecuentemente comparten conexiones que no son inmediatamente obvias. Una persona arrestada por secuestro y asalto con arma mortal, operando en el mismo radio geográfico donde Nancy fue tomada, dentro de los mismos meses que esta investigación masiva ha estado activa, es exactamente el tipo de persona que cualquier detective experimentado va a querer entrevistar sobre conexiones más amplias, no porque ella sea sospechosa directa del secuestro de Nancy, sino porque ella puede conocer, haber trabajado con o tener información sobre otras personas que operan violentamente en esa misma área. McDonough fue específico sobre esa lógica investigativa. Dijo que los investigadores van a examinar a Smith y determinar si tiene algún vínculo con otros agresores violentos que operan en el área. Esa frase, otros agresores violentos, que operan en el área, es la que merece atención, porque sugiere que el caso de Nancy Guthrie, en la mente de los investigadores experimentados que lo han estudiado desde afuera, ya no se trata necesariamente de un solo hombre actuando solo. Se trata potencialmente de una red. Y esa teoría de la red no es nueva en este caso. Es, de hecho, la teoría que ha ido ganando fuerza constantemente durante los últimos meses entre los expertos en perfilamiento criminal que han trabajado este caso. La doctora Ann Burgess, enfermera forense que ha trabajado en cientos de casos criminales de alto perfil, dijo en un documental especial de News Nation presentado por Brian Entin que existe la posibilidad de que el hombre visto en el video de la puerta de Nancy ya no esté vivo, que pudo haber sido eliminado por alguien más después de completar su trabajo. Brian Entin le preguntó directamente: «Entonces la persona que vemos en la puerta principal podría estar muerta, asesinada por alguien más, asesinada por el jefe». Burgess respondió: «Correcto, por el jefe. Fue bien planeado. Se salieron con la suya. Y forman un tipo de caso que nunca hemos visto antes. Hasta donde sabemos. El jefe. Esa palabra introduce una estructura jerárquica completa que cambia todo lo que el público ha asumido sobre este crimen durante meses. No un hombre solitario con una mochila de Walmart actuando por necesidad financiera desesperada, sino un operativo, alguien que ejecutó el trabajo físico, y alguien más, posiblemente varias personas más, que diseñaron, financiaron y potencialmente limpiaron después del crimen, incluyendo la eliminación del propio ejecutor si su existencia se convertía en un riesgo. El doctor Gary Brucato, psicólogo criminal que también participó en ese documental, fue igual de directo sobre esa posibilidad de estructura más amplia. Dijo que si el sospechoso es atrapado, si está vivo y es capturado, va a llevar a los investigadores por la telaraña hacia el centro. Esa frase, la telaraña hacia el centro, describe exactamente el tipo de estructura criminal organizada que las autoridades parecen estar considerando seriamente 5 meses después de que Nancy desapareció. Ahora vuelve al arresto de Coral Smith con esa estructura de telaraña en mente. La doctora Ann Burgess, enfermera forense que ha trabajado en cientos de casos criminales de alto perfil, dijo en un documental especial de News Nation presentado por Brian Entin que existe la posibilidad de que el hombre visto en el video de la puerta de Nancy ya no esté vivo, que pudo haber sido eliminado por alguien más después de completar su trabajo. Brian Entin le preguntó directamente: «Entonces la persona que vemos en la puerta principal podría estar muerta, asesinada por alguien más, asesinada por el jefe». Burgess respondió: «Correcto, por el jefe. Fue bien planeado. Se salieron con la suya.
y forman un tipo de caso que nunca hemos visto antes. Hasta donde sabemos, el jefe. Esa palabra introduce una estructura jerárquica completa que cambia todo lo que el público ha asumido sobre este crimen durante meses. No un hombre solitario con una mochila de Walmart actuando por necesidad financiera desesperada, sino un operativo, alguien que ejecutó el trabajo físico, y alguien más, posiblemente varias personas más, que diseñaron, financiaron y potencialmente limpiaron después del crimen, incluyendo la eliminación del propio ejecutor si su existencia se convertía en un riesgo. El doctor Gary Brucato, psicólogo criminal que también participó en ese documental, fue igual de directo sobre esa posibilidad de estructura más amplia. Dijo que si el sospechoso es atrapado, si está vivo y es capturado, va a llevar a los investigadores por la telaraña hacia el centro. Esa frase, la telaraña hacia el centro, describe exactamente el tipo de estructura criminal organizada que las autoridades parecen estar considerando seriamente 5 meses después de que Nancy desapareció. Ahora vuelve al arresto de Coral Smith con esa estructura de telaraña en mente. Si existe una red de personas violentas operando en esa región específica del sur de Arizona, una región que limita directamente con México, una región que el propio Steve Moore, agente retirado del FBI, ha descrito públicamente como un área donde se podría conducir millas sin ver ningún residente, donde un vehículo o un grupo de 2 o 3 personas se volvería evidente para cualquiera que los viera, pero donde la vigilancia regular de las autoridades es limitada, porque parte de esa zona corresponde a tierra de la nación Tohono O'odham, donde el FBI tiene una relación delicada con la policía tribal y donde las autoridades no patrullan de la misma manera que en jurisdicciones convencionales, porque no tienen autoridad de cumplimiento federal directa ahí. Entonces, el arresto de cualquier persona vinculada a un crimen violento en esa misma región geográfica adquiere una relevancia investigativa que va más allá de la pregunta simple de si esa persona personalmente entró a la casa de Nancy. Steve Moore no sugirió ninguna conexión directa entre la reservación y la desaparición de Nancy. Fue claro sobre eso, pero la pregunta que Brian Entin le hizo fue directa. Esa área está justo entre Tucson y México. Cuando manejas hacia México pasas por ahí. Bordea México. ¿Crees que eso debería ser parte de la investigación cuando se trata de Nancy Guthrie? Y la respuesta de Moore, aunque cuidadosa, no descartó la relevancia geográfica de esa zona fronteriza para entender cómo una operación de este tipo podría haberse ejecutado, escondido, o incluso cómo el cuerpo de Nancy, si está muerta, podría haber sido trasladado. Eso conecta directamente con otro desarrollo de esta misma semana que la mayoría de los canales de noticias en español todavía no han cubierto con suficiente profundidad. Una organización mexicana de personas desaparecidas llamada Buscando Corazones Nogales recibió un aviso anónimo que afirmaba que los restos de Nancy Guthrie estaban enterrados en una tumba sin marcar cerca del área de Mariposa, en la frontera. La líder de ese grupo le dijo al periódico El Imparcial que los voluntarios regresaron a buscar en un arroyo que no habían explorado anteriormente después de recibir esa información. Si existe una red de personas violentas operando en esa región específica del sur de Arizona, una región que limita directamente con México, una región que el propio Steve Moore, agente retirado del FBI, ha descrito públicamente como un área donde se podría conducir millas sin ver ningún residente, donde un vehículo o un grupo de 2 o 3 personas se volvería evidente para cualquiera que los viera, pero donde la vigilancia regular de las autoridades es limitada, porque parte de esa zona corresponde a tierra de la nación Tohono O'odham, donde el FBI tiene una relación delicada con la policía tribal y donde las autoridades no patrullan de la misma manera que en jurisdicciones convencionales, porque no tienen autoridad de cumplimiento federal directa ahí.
Entonces, el arresto de cualquier persona vinculada a un crimen violento en esa misma región geográfica adquiere una relevancia investigativa que va más allá de la pregunta simple de si esa persona personalmente entró a la casa de Nancy. Steve Moore no sugirió ninguna conexión directa entre la reservación y la desaparición de Nancy. Fue claro sobre eso, pero la pregunta que Brian Entin le hizo fue directa. Esa área está justo entre Tucson y México. Cuando manejas hacia México pasas por ahí. Bordea México. ¿Crees que eso debería ser parte de la investigación cuando se trata de Nancy Guthrie? Y la respuesta de Moore, aunque cuidadosa, no descartó la relevancia geográfica de esa zona fronteriza para entender cómo una operación de este tipo podría haberse ejecutado, escondido, o incluso cómo el cuerpo de Nancy, si está muerta, podría haber sido trasladado. Eso conecta directamente con otro desarrollo de esta misma semana que la mayoría de los canales de noticias en español todavía no han cubierto con suficiente profundidad. Una organización mexicana de personas desaparecidas llamada Buscando Corazones Nogales recibió un aviso anónimo que afirmaba que los restos de Nancy Guthrie estaban enterrados en una tumba sin marcar cerca del área de Mariposa, en la frontera. La líder de ese grupo le dijo al periódico El Imparcial que los voluntarios regresaron a buscar en un arroyo que no habían explorado anteriormente después de recibir esa información. El sheriff Chris Nanos reconoció públicamente esos reportes el 11 de junio de 2026. Dijo que las autoridades estaban conscientes del aviso, pero señaló que las autoridades mexicanas no se habían comunicado con su departamento. Su declaración completa fue: esta investigación permanece activa y en curso, y continuaremos siguiendo cualquier información creíble. Note la elección de palabras. No dijo que el aviso fuera falso. No dijo que fuera descartado. Dijo que las autoridades mexicanas no se habían comunicado directamente con su departamento, lo cual es una declaración procesal sobre el flujo oficial de información, no una negación sobre la posible veracidad del aviso mismo. Hasta el momento de esta grabación, los voluntarios mexicanos que regresaron a buscar en ese arroyo no han reportado el hallazgo de restos. Pero el hecho de que esa búsqueda esté ocurriendo activamente en la misma semana que Coral Smith fue arrestada por un crimen violento a 7 millas de la casa de Nancy, en la misma región fronteriza que Steve Moore y otros expertos han identificado como geográficamente relevante para entender cómo este crimen pudo haber sido ejecutado, no es una coincidencia que ningún seguidor serio de este caso debería ignorar. Y hay un tercer elemento que llegó esta misma semana y que es, posiblemente, el desarrollo más significativo de todo el caso desde que comenzó en febrero. Una carta de rescate enviada en febrero de 2026 que las autoridades pidieron mantener privada para no interferir con la investigación, finalmente fue revelada el 22 de junio. Esa carta afirmaba que Nancy había muerto poco después de su secuestro. Según la fuente que habló con el corresponsal de News Nation Brian Entin, la nota indicaba que la muerte de Nancy fue accidental y decía que ella estaba enterrada con la naturaleza ahora. Un reporte de la publicación Air Mail añadió que la nota incluía una disculpa por haber matado a la mujer de 84 años, aunque la fuente cercana a la investigación dijo que no fue una disculpa directa en ese sentido exacto. Esa nota fue enviada desde la misma dirección IP que una nota anterior, y contenía detalles sobre la noche en que Nancy desapareció que las autoridades consideraron suficientemente específicos para tratar esa comunicación como legítima. Lee esa frase otra vez. Las autoridades creen que esta nota es una comunicación legítima de los secuestradores. El sheriff Chris Nanos reconoció públicamente esos reportes el 11 de junio de 2026. Dijo que las autoridades estaban conscientes del aviso, pero señaló que las autoridades mexicanas no se habían comunicado con su departamento. Su declaración completa fue: esta investigación permanece activa y en curso,
y continuaremos siguiendo cualquier información creíble. Note la elección de palabras. No dijo que el aviso fuera falso. No dijo que fuera descartado. Dijo que las autoridades mexicanas no se habían comunicado directamente con su departamento, lo cual es una declaración procesal sobre el flujo oficial de información, no una negación sobre la posible veracidad del aviso mismo. Hasta el momento de esta grabación, los voluntarios mexicanos que regresaron a buscar en ese arroyo no han reportado el hallazgo de restos, pero el hecho de que esa búsqueda esté ocurriendo activamente en la misma semana que Coral Smith fue arrestada por un crimen violento a 7 millas de la casa de Nancy, en la misma región fronteriza que Steve Moore y otros expertos han identificado como geográficamente relevante para entender cómo este crimen pudo haber sido ejecutado, no es una coincidencia que ningún seguidor serio de este caso debería ignorar. Y hay un tercer elemento que llegó esta misma semana y que es, posiblemente, el desarrollo más significativo de todo el caso desde que comenzó en febrero. Una carta de rescate enviada en febrero de 2026 que las autoridades pidieron mantener privada para no interferir con la investigación, finalmente fue revelada el 22 de junio. Esa carta afirmaba que Nancy había muerto poco después de su secuestro. Según la fuente que habló con el corresponsal de News Nation Brian Entin, la nota indicaba que la muerte de Nancy fue accidental y decía que ella estaba enterrada con la naturaleza ahora. Un reporte de la publicación Air Mail añadió que la nota incluía una disculpa por haber matado a la mujer de 84 años, aunque la fuente cercana a la investigación dijo que no fue una disculpa directa en ese sentido exacto. Esa nota fue enviada desde la misma dirección IP que una nota anterior, y contenía detalles sobre la noche en que Nancy desapareció que las autoridades consideraron suficientemente específicos para tratar esa comunicación como legítima. Lee esa frase otra vez. Las autoridades creen que esta nota es una comunicación legítima de los secuestradores. Eso significa que, según la evaluación de los propios investigadores federales, existe una comunicación creíble, enviada en febrero, escondida del público durante más de 4 meses por solicitud directa de las autoridades, para proteger la integridad de la investigación, que afirma que Nancy Guthrie murió poco después de ser secuestrada de su casa, y la frase que un análisis anterior de otra nota relacionada usó: tiempo ya no es de la esencia, una frase que exagentes del FBI interpretaron como una sugerencia directa de que Nancy ya no está viva, ahora adquiere un peso completamente diferente cuando se combina con esta confirmación más reciente. Ahora vuelve a Coral Smith, vuelve a la región fronteriza, con presencia limitada de las autoridades, vuelve a la teoría de la telaraña, con un jefe en el centro y un ejecutor que pudo haber sido eliminado después. Vuelve a la búsqueda mexicana de una tumba sin marcar cerca de Mariposa. Ningún experto, ninguna fuente oficial, ningún documento ha conectado directamente a Coral Smith con la desaparición de Nancy Guthrie. Eso debe quedar absolutamente claro. El sheriff lo dijo explícitamente. Su caso es un caso separado de secuestro y asalto que ocurrió en mayo, completamente distinto en su línea de tiempo, sus circunstancias específicas y sus víctimas conocidas. Pero lo que el arresto de Smith expone, lo que obliga a la conversación pública a confrontar de nuevo, es la realidad incómoda de que el sur de Tucson, la región que rodea la casa de Nancy Guthrie, la zona que conecta directamente con la frontera mexicana, es una región donde la actividad criminal violenta relacionada con secuestro no es un evento aislado. Es Coral Smith en mayo. Es el caso de Nancy en febrero. Es la búsqueda continua en territorio mexicano. Es la relación delicada entre el FBI y la policía tribal en la reservación Tohono o O'odham que limita la vigilancia efectiva de cientos de millas de territorio fronterizo. McDonough lo dijo de la manera más precisa posible cuando explicó por qué los investigadores
van a examinar a Smith, de todas formas, sin importar la declaración oficial de no conexión directa, porque en investigaciones mayores lanzas una red amplia, porque las conexiones criminales en regiones como esta no siempre son obvias en el momento del arresto, porque alguien arrestado por un crimen violento similar en la misma zona geográfica durante el mismo periodo de tiempo en que una investigación masiva por secuestro está activa, puede tener información, conexiones o conocimiento de otros actores violentos que resulta relevante incluso si esa persona personalmente no cometió el crimen original. Eso significa que, según la evaluación de los propios investigadores federales, existe una comunicación creíble, enviada en febrero, escondida del público durante más de 4 meses por solicitud directa de las autoridades, para proteger la integridad de la investigación, que afirma que Nancy Guthrie murió poco después de ser secuestrada de su casa, y la frase que un análisis anterior de otra nota relacionada usó: tiempo ya no es de la esencia, una frase que exagentes del FBI interpretaron como una sugerencia directa de que Nancy ya no está viva, ahora adquiere un peso completamente diferente cuando se combina con esta confirmación más reciente. Ahora vuelve a Coral Smith, vuelve a la región fronteriza, con presencia limitada de las autoridades, vuelve a la teoría de la telaraña, con un jefe en el centro y un ejecutor que pudo haber sido eliminado después. Vuelve a la búsqueda mexicana de una tumba sin marcar cerca de Mariposa. Ningún experto, ninguna fuente oficial, ningún documento ha conectado directamente a Coral Smith con la desaparición de Nancy Guthrie. Eso debe quedar absolutamente claro. El sheriff lo dijo explícitamente. Su caso es un caso separado de secuestro y asalto que ocurrió en mayo, completamente distinto en su línea de tiempo, sus circunstancias específicas y sus víctimas conocidas. Pero lo que el arresto de Smith expone, lo que obliga a la conversación pública a confrontar de nuevo, es la realidad incómoda de que el sur de Tucson, la región que rodea la casa de Nancy Guthrie, la zona que conecta directamente con la frontera mexicana, es una región donde la actividad criminal violenta relacionada con secuestro no es un evento aislado. Es Coral Smith en mayo, es el caso de Nancy en febrero, es la búsqueda continua en territorio mexicano, es la relación delicada entre el FBI y la policía tribal en la reservación Tohono o O'odham, que limita la vigilancia efectiva de cientos de millas de territorio fronterizo. McDonough lo dijo de la manera más precisa posible cuando explicó por qué los investigadores van a examinar a Smith, de todas formas, sin importar la declaración oficial de no conexión directa, porque en investigaciones mayores lanzas una red amplia, porque las conexiones criminales en regiones como esta no siempre son obvias en el momento del arresto, porque alguien arrestado por un crimen violento similar en la misma zona geográfica durante el mismo periodo de tiempo en que una investigación masiva por secuestro está activa, puede tener información, conexiones o conocimiento de otros actores violentos que resulta relevante incluso si esa persona personalmente no cometió el crimen original. Eso es exactamente lo que va a pasar ahora con Coral Smith. Va a ser entrevistada, no como sospechosa del caso de Nancy Guthrie, sino como una persona que opera en el mismo ecosistema criminal de esa región y que potencialmente tiene conocimiento de personas, patrones o redes que los investigadores de la desaparición de Nancy necesitan entender mejor. Eso no es sensacionalismo. Eso es exactamente cómo funciona el trabajo de detective tradicional en casos donde la pista principal, después de 136 días, no ha producido un nombre. El caso de Nancy Guthrie ha cumplido 5 meses sin un sospechoso confirmado, sin un arresto, sin que su cuerpo, si está muerta como la nota revelada esta semana sugiere, haya sido encontrado. Cada desarrollo nuevo, sin importar cuán tangencial parezca en el momento de su revelación, está siendo examinado por los investigadores experimentados
que han trabajado este tipo de crímenes durante décadas, porque en un caso de esta magnitud, ningún detalle se descarta completamente hasta que la evidencia definitivamente lo elimine. Coral Smith está detenida con una fianza de $250,000. Su caso legal avanzará por el sistema judicial del condado de Pima de manera independiente al caso de Nancy. Pero la pregunta que su arresto reabrió esta semana, sobre qué tipo de red criminal opera en esa región específica del sur de Arizona, sobre si existe una conexión más amplia entre los actores violentos de esa zona, y sobre si la teoría de la telaraña con un jefe en el centro tiene más sustento del que el público conocía hasta ahora, sigue completamente abierta. El número del FBI es 1-800-C-AL-L-FBI. La recompensa combinada por información que resuelva este caso supera el $1.200.000. Nancy Guthrie lleva 136 días desaparecida. Una nota de rescate revelada esta semana sugiere que ya no está viva. Una mujer fue arrestada a 7 millas de su casa por un crimen violento similar, y en algún lugar de esa región fronteriza entre Tucson y México, la respuesta completa de lo que realmente pasó esa madrugada de febrero sigue esperando a ser encontrada. Eso es exactamente lo que va a pasar ahora con Coral Smith. Va a ser entrevistada, no como sospechosa del caso de Nancy Guthrie, sino como una persona que opera en el mismo ecosistema criminal de esa región y que potencialmente tiene conocimiento de personas, patrones o redes que los investigadores de la desaparición de Nancy necesitan entender mejor. Eso no es sensacionalismo. Eso es exactamente cómo funciona el trabajo de detective tradicional en casos donde la pista principal, después de 136 días, no ha producido un nombre. El caso de Nancy Guthrie ha cumplido 5 meses sin un sospechoso confirmado, sin un arresto, sin que su cuerpo, si está muerta como la nota revelada esta semana sugiere, haya sido encontrado. Cada desarrollo nuevo, sin importar cuán tangencial parezca en el momento de su revelación, está siendo examinado por los investigadores experimentados que han trabajado este tipo de crímenes durante décadas, porque en un caso de esta magnitud, ningún detalle se descarta completamente hasta que la evidencia definitivamente lo elimine. Coral Smith está detenida con una fianza de $250,000. Su caso legal avanzará por el sistema judicial del condado de Pima de manera independiente al caso de Nancy. Pero la pregunta que su arresto reabrió esta semana, sobre qué tipo de red criminal opera en esa región específica del sur de Arizona, sobre si existe una conexión más amplia entre los actores violentos de esa zona, y sobre si la teoría de la telaraña con un jefe en el centro tiene más sustento del que el público conocía hasta ahora, sigue completamente abierta. El número del FBI es 1-800-C-AL-L-FBI. La recompensa combinada por información que resuelva este caso supera el $1.200.000. Nancy Guthrie lleva 136 días desaparecida. Una nota de rescate revelada esta semana sugiere que ya no está viva. Una mujer fue arrestada a 7 millas de su casa por un crimen violento similar, y en algún lugar de esa región fronteriza entre Tucson y México, la respuesta completa de lo que realmente pasó esa madrugada de febrero sigue esperando a ser encontrada.